Se nos pide que estimen el área bajo el gráfico de f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 3 en el intervalo cerrado de -3 a +3 usando 6 aproximaciones. Rectángulos y puntos medios. Así que primero marquemos fuera del intervalo cerrado de -3 a +3, que está aquí a la izquierda y aquí a la derecha. Para el siguiente paso, vamos a determinar el ancho de cada subintervalo por determinar delta x, donde delta x es igual a la cantidad de menos a dividido por n. En nuestro caso a es igual a -3, b es igual a +3, y porque estamos usando 6 rectángulos aproximados, n es igual a 6. Que nos da delta x es igual a 3 menos -3 dividido por 6. Que es igual a 6 dividido por 6, que es igual a 1. Ahora vamos a formar 6 subintervalos con el ancho de una unidad de -3 a +3. Ahora que tenemos nuestros subintervalos, sabemos que x sub 0 es igual a -3, x sub 1 es igual a -2, x sub 2 es igual a -1, y así sucesivamente. Donde x sub 6 es igual a +3. Y ahora dibujaremos los 6 rectángulos que usaremos para aproximar el área debajo de la curva delimitada por el eje x. Para hacer esto, determinaremos los valores de función en el punto medio de cada subintervalo. El valor x en el medio de -3 y -2 es -2.5. Lo que significa f de -2.5 es la altura del primer rectángulo. Entonces, si subo a la función en x es igual a 2.5. Esa sería la altura del primer rectángulo. Vamos a dar también el área de este rectángulo usando notación de función. Así que m sub 6 es igual a, el área de este primer rectángulo es igual a la anchura por la altura, que es un veces el valor de la función f de -2.5. Para el siguiente subintervalo, el valor x en el medio de -2 y -1 es -1.5. f de -1.5 es la altura del segundo rectángulo, que estaría aquí. El área del segundo rectángulo es igual al ancho de un veces el valor de la función f de -1.5 más, para el tercer subintervalo. El valor x en el medio de -1 y 0 es -0.5. f de -0.5 es el del tercer rectángulo, que debería estar aquí en el medio del subintervalo. El área es igual al ancho de un veces la función valor f de -0.5. El valor x en el medio de 0 y 1 es 0.5. f de 0.5 es la altura del cuarto rectángulo, que debería estar aquí. Donde el área es igual a un veces f de 0.5. Para el quinto rectángulo, el valor x en el medio de 1 y 2 es 1.5. f de 1.5 es la altura del quinto rectángulo, que está aquí en el medio del subintervalo. El área de este rectángulo es el ancho de un veces el valor de la función f de 1.5. Y luego para el sexto rectángulo, el valor x en la medio de 2 y 3 es 2.5. f de 2.5 es la altura del sexto rectángulo, que debería estar aquí en el medio del subintervalo. Donde el área es igual al ancho de un veces el valor de la función f de 2.5. Observe que todos los anchos aquí son 1. Así que si queremos igualar la fórmula aquí arriba, podríamos decir que m sub 6 es igual a delta x, que es un veces la suma de los valores de la función f de -2.5 más f de -1.5. Más f de 0.5 negativo. Más f de 0.5 más f de 1.5. Más f de 2.5. Vamos a seguir adelante y sombrear el área de los rectángulos. Y ahora vamos a terminar el cálculo que figura a continuación. Tenemos m sub 6 es igual a un veces la suma de los valores de la función donde f de -2.5 es igual a la raíz cuadrada de -2.5 más 3, que es la raíz cuadrada de 0.5. Más f de 1.5 negativo es igual a la raíz cuadrada de -1.5 más 3, que es igual al cuadrado a 1.5. Más f de 0.5 negativo es igual a la raíz cuadrada de -0.5 más 3, que es la raíz cuadrada de 2,5. Más f de 0.5 es igual a la raíz cuadrada de 0,5 más 3. O la plaza a 3.5.
más f de 1.5 es igual a la raíz cuadrada de 1.5 más 3, que es igual a la raíz cuadrada de 4.5. Y luego, finalmente, f de 2.5 es igual a la raíz cuadrada de 2,5 más 3, que es la raíz cuadrada de 5.5. Ahora iremos a la calculadora y obtenemos nuestro decimal aproximación para esta área, y redondearemos a 4 decimales. Por supuesto, podemos irnos fuera de este factor de 1, y simplemente encontrar la suma de las raíces cuadradas. A 4 decimales, tienen aproximadamente 9.8503. 03. Así que el uso de 6 aproximación rectángulos y puntos medios, estimamos el área debajo de la curva delimitada por el eje X durante el intervalo cerrado de negativo 3 a positivo 3 es de aproximadamente 9.8503 unidades cuadradas. Espero que haya encontrado esto útil.